Hablaremos hoy de la crónica china de los países lejanos. En los anales de la historia china se mezclan los sucesos y los lugares maravillosos sin hacer una separación estricta entre lo quimérico y lo posible. Citaremos la llamada Crónica de los Países Lejanos, divulgada por el viajero Dai Yu. Dai Yu era una especie de Marco Polo o Lemuel Gulliver de la antigüedad oriental. Citamos a Gulliver porque muchos estudiosos eruditos han asegurado que Swift debió haber pasado por esas crónicas chinas. La visita de Dai Yu a sitios extraños comienza, como la obra de Swift, por una tierra de gigantes, sigue por una de enanos, continúa por una de inmortales y luego sigue con otras regiones extravagantes. Nada diremos hoy de titanes y enanos, pero sí veremos cómo eran los inmortales de los países lejanos. Bueno. Bien. Bueno, lo de los inmortales es un dato, digamos, dentro de esta geografía particular, ¿o no está vinculado a ella? Está vinculado a la geografía. Al norte de la China había un país llamado Wuji, cuyos pobladores eran inmortales, estancos y sin sucesión. En aquella región vivían siempre las mismas personas en un aburrimiento atroz. Sostenían su aspecto físico, su vida era ordinaria, sin repetición, no había matrimonio ni familias. La prosperidad de sus tierras se les volvía insoportable. Incluso buscaban quebrantos y riesgos, pero no les sucedía nada porque, sabedores de su inmortalidad, no creían en los otros peligros, que sin muerte eran mínimos, y entonces los despreciaban. Ya voy. Gracias. Vivían en cuevas, comían peces y les gustaba dormir, porque en el sueño tenían la facultad de la pesadilla, único fragmento de ingenuidad que los divertía por un instante. Fuera de Wuji existía el país de Axin, donde todos eran vigorosos y jóvenes. Bebían de la fuente del agua roja que les daba la juventud eterna. Los animales también bebían de allí, de manera que también eran animales jóvenes. Al oeste existían dos países de longevidad. Uno de ellos era conocido como el Montículo del Emperador Amarillo. Quedaba al lado de la montaña Qianshan. La gente allí vivía unos 800 años, pero había longevos que llegaban a los 2000. El otro país era el país de los blancos, donde todos sus pobladores tenían la piel y el cabello blancos. También vivían unos 800 años, pero algunos conseguían vivir más por la siguiente razón. Por esas tierras andaba una bestia llamada Chen Wang, un zorro grande que tenía 2 cuernos en la espalda y era extraordinariamente veloz. Si alguien tenía la suerte de montar en esa bestia una vez, podía vivir por lo menos 2000 años más. Mirá vos. En el extremo oeste de la China quedaba el país de Qigong. Sus habitantes tenían solamente un brazo tan largo que podían tocar el suelo estando de pie. Pero además tenían 3 ojos que no funcionaban de modo simultáneo. Para distinguir las cosas de día usaban el ojo izquierdo, en la noche el derecho, y el tercero, que estaba en medio de los 2 habituales y a la misma altura, le servía para la noche o el día, pero para observar la lejanía, no las cosas cercanas. Al sur de Qigong quedaba el país de los hombres con brazos largos. Los habitantes de este sitio, a pesar de tener una estatura normal, tenían brazos de unos 10 metros de largo. Dormían sentados, apoyándose en troncos de árboles y colgaban los brazos de las ramas, en una posición cómoda. Eran recolectores de altura, tomaban los frutos altos de los árboles. También bastaba que solo se sentaran en las costas y extendieran los brazos para sacar peces y camarones.
A poca distancia de ese país quedaba el país de los hombres de piernas largas, que era igual, ¿no? También recolectaban cosas en lo alto, porque los sujetos de este grupo, el de las piernas largas, medían lo mismo que los del país anterior, ¿no? Cuando pescaban se acostaban en la playa, del mismo modo que el grupo de los brazos largos, pero capturaban sus presas con los pies. Manejaban los dedos de las patas con suma habilidad. Los habitantes de ambos países eran sabios y cooperaban recíprocamente. A veces, para acceder a alturas inabordables, los hombres del país de los brazos largos se subían a los hombros de los hombres de piernas largas. Últimas regiones extrañas. En el país de Zhangzhou, los ciudadanos tenían 3 cabezas que miraban en 3 direcciones y producían simultáneamente el habla y el pensamiento. Los 3 rostros gesticulaban del mismo modo y hablaban a la vez en un unísono perfecto. Extraordinario. ¡Qué bárbaro! Al sur de la China, en la región de los riachuelos, vivía un animal venenoso llamado Yu, de 3 pulgadas de largo. Ordinariamente vivía al acecho y cuando alguien acertaba a pasar por su lado, expelía veneno sobre su sombra, dándole muerte. Ya se sabe que si uno inyecta veneno en la sombra de alguien, muere. Afortunadamente, en los bosques vecinos había un país cuyos ciudadanos eran todos buenos tiradores, pero lo más importante es que no tenían sombra y podían cazar con tranquilidad a los Yu. Lo hacían con gusto, no por hacer el bien a los demás, sino porque, además de los cereales, el Yu era su plato favorito. Extraordinario esto, ¿eh? Bueno, todo esto ha sido copiado de las crónicas de Dai Yu, el Marco Polo de los chinos. Me ha gustado especialmente este último, que no está enfatizado en el relato, pero este último grupo de las personas que no tenían sombra, ¿no? Perder uno la sombra ha dado lugar a numerosos relatos. Hay distintas variantes. Uno pierde la sombra, la otra es que uno no ejerce dominio sobre su sombra. Eso es más interesante. Entonces, la sombra no es esclava de nuestras acciones, sino que actúa independientemente, en forma independiente. Uno corre y la sombra queda detenida y se arrastra. Uno levanta una mano y la sombra no, o la sombra levanta manos cuando uno no está levantando ninguna. Una etapa posterior indica algo todavía más peligroso, es decir, si en esta instancia la sombra era independiente de nuestras acciones, en el momento posterior el hombre empieza a convertirse en esclavo de su sombra. No es que la sombra hace lo que nosotros hacemos, claro, sino que nosotros empezamos a hacer lo que nos marca, lo que nos dice nuestra sombra. Nuestra sombra dirige y nosotros servilmente acatamos estos movimientos. Estas son algunas de las cosas que pueden pasar con la sombra, con la falta de ella, con la independencia de ella y con la autoridad de ella sobre nosotros. Vamos en relación con esto que se acaba de decir de la sombra, a escuchar una canción que se llama precisamente La Sombra, que pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laure, que es muy breve y que cantará Julia Senko, acompañada por este que está hablando ahora. Escuchemos ahora esta canción y dediquémosla a todas nuestras sombras amigas.